Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia, hermanos, sobre todo la misericordia de nuestro Señor, sea con cada uno de los que hoy se reúne para exaltar el nombre de ese hermoso Dios. Vamos directamente a nuestras escrituras y después de esto oraremos, dando gracias al Señor y pidiendo para que el día de hoy sea un día en el cual las escrituras se mantengan de manera fiel. Vamos a dar continuidad al libro de Gálatas, capítulo número 5. Gálatas, capítulo número 5. Ahora corresponde el versículo 22 en adelante, versículo 22 a 26. Dice la palabra de nuestro amado Señor en el libro a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han sido crucificados, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos, hermanos. Amado Señor y Dios bueno, alabado sea tu nombre, Padre mío. Tú, Señor, que conforme a tu misericordia nos permites estar juntos una vez más como un cuerpo en Cristo. Tú, Señor, que en esta mañana nos permites experimentar una porción pequeña del gozo que tendremos al llegar a nuestra ciudad. Y ahora no solamente, Señor, estar reunidos con este pequeño fragmento del remanente de tu pueblo, sino ahora, Señor, nos permitas estar con todos nuestros hermanos que a lo largo de la historia del tiempo y de las regiones, tú traerás nuevamente a la patria celestial para estar contigo, amado Señor, y hacerlo ahora por la eternidad. Mas en este momento vivimos en esta tierra con las aflicciones y aquellas cuestiones, Señor, que implican el estar en una nación extranjera. Mas tenemos este lugar seguro a donde, Señor, tú nos permites llegar para recordar tus promesas, para recordar tus mandatos, para traer a nuestra memorial los estatutos perpetuos de nuestro Señor. Y no solamente contarlos como historias huecas, sino como las promesas por las cuales caminamos. Ahora permite, Señor, que esa revelación que proviene de tu pensamiento y de tu corazón lleguen al lugar correcto, al corazón de los que te pertenecen, pues tus ovejas, Señor, oyen tu voz y te siguen. Así es que, Señor, toma cuidado de mis labios, de mi pensamiento y aún de mi necio y engañoso corazón, para que sea solamente presentada tu palabra y que sea hecha con temor, con temblor delante de tu presencia. Amado Dios, seas tú llegando hasta lo más profundo del corazón de los que te pertenecen. Esta es mi súplica, amado Dios, a través del glorioso nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Estamos por concluir la exposición del libro a los Gálatas. Y después de casi 5 capítulos, los cuales hemos ido versículo a versículo,
Nos hemos dado cuenta cómo es que la defensa del Evangelio de Jesucristo debiera ser una realidad en la vida de cualquier creyente. No porque el Evangelio necesite quien lo defienda, sino porque el mismo Dios ha puesto las intenciones correctas en aquellos que le pertenecen. A lo largo de la historia de la cristiandad tendremos creyentes que tenemos que anteponerles un pseudo, porque no lo son. Y que lo mismo para ellos será una doctrina pervertida y a todo dirán, aleluya, amén, que lo mismo será las viandas exquisitas del Señor. Lo mismo pueden estar un domingo refundidos en una doctrina antibíblica y para ellos, por cuanto no ha amanecido en su pensamiento, será lo mismo. Pero Pablo nos muestra una defensa real de lo que debería de hacer cualquier creyente, cualquier verdadero creyente. Y es que a lo largo de 4 capítulos, Pablo destinó este documento para hacer una defensa real. Porque probablemente podrías latiguear a Pablo. Probablemente lo podrías azotar. Probablemente podrías meterlo en problemas de muerte. Pero ay de ti si te atrevías a meterte con el Evangelio de Jesucristo. Porque ese mismo hombre que había sido celoso como fariseo, ahora mostraba su verdadero celo para defender el Evangelio de Cristo. Ojalá y alguno de nosotros realmente imitáramos y tuviéramos esos pantalones suficientes e hiciéramos a un lado esa cobardía que nos distingue y que en ocasiones nos lleva a ser siervos de los hombres. Literalmente siervos patéticos de los hombres, con tal de que no se ponga en entredicho nuestra propia integridad. Pablo no obraba de esa manera. A lo largo de 4 capítulos, Pablo defendió la doctrina de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Bajo el entendido de que no hay otro camino, no hay otro evangelio. Pablo dejaría claro en el primer capítulo, hay de aquel que os predique cualquier otro evangelio. No es que haya otro, sino hay algunos que han surgido de en medio de nosotros que han traído esa postura. Mas Pablo dejaba claro que cualquiera que predique otro evangelio, cualquiera que sume, cualquiera que le reste, cualquiera que acomode, sea un ángel o sea cualquiera de nosotros, Pablo dejaría claro, sea maldito, sea sujeto de condenación eterna. Y en este sentido, a través de argumentos apologéticos, argumentos que pretenden la defensa de la fe, Pablo dejó claridad bajo diferentes argumentos que el Evangelio de Jesucristo es único, es verdadero y además, hermanos, no necesita de nada más por cuanto es suficiente. Si nosotros recordamos, a lo largo de estos 4 capítulos, todo surgió porque en medio de la iglesia, no de fuera, no, en medio, las divisiones surgen de en medio de la iglesia. Falsos hermanos comenzaron a predicar otro evangelio, el evangelio de las obras. El evangelio a través del cual Jesucristo es patético por cuanto no es suficiente, entonces hay que ayudarle, tenemos que hacer obras para poder alcanzar nuestra propia salvación. Pablo ha demostrado a lo largo de 4 capítulos que en verdad esto es satánico, por cuanto le pertenece y no proviene de Dios, sino proviene del contrario. ¿Por qué mencionar 4 capítulos? Pastor, ¿no se ha dado cuenta que estamos a punto de terminar el 5? Y es precisamente por eso, porque a partir del capítulo 5 y capítulo 6, Pablo ahora todo aquello que había hecho mención como algo teórico, algo teológico, algo apologético, ahora comienza con la carnita en la cual el creyente lo debe de llevar a la práctica. Porque las escrituras no son conocimiento académico solamente, las escrituras deben de ponerse en práctica. No me digas cuánta Biblia sabes, dime cuánta Biblia practicas. El objetivo de cualquier creyente debe de ser
el cada día, de manera progresiva, cada día, parecerse cada vez más a Cristo. Ese fue el postulado y la intención de la creación. Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza y le dijo: fructificaos y reproducirse para que poblen esta tierra. La intención de Dios desde el principio fue llenar esta tierra de imágenes vivientes de su ser. Esto tendría una pausa debido a que el hombre cayó en pecado. Ahora ya no era la imagen y semejanza de Dios. Mas a través de la adopción de Cristo, a través de la adopción de Dios por medio de Cristo, el propósito se retoma. Y nuevamente el Señor busca cumplir el objetivo de poblar esta tierra con imágenes vivientes de Él mismo. Hombres y mujeres que a través de el sacrificio de Jesucristo, que a través de ese intercambio glorioso, vuelven a ser amigos de Dios por cuanto su enemistad ha sido quitada. Bajo este sentido, la semana pasada, si pudiéramos concretar la exposición de la semana pasada a manera de remembranza, yo lo centraría bajo un solo versículo, uno solo. Y sería el capítulo 5, versículo 16. Que si quieres un apostolado que sea práctico, este es el más práctico que vas a encontrar en el libro a los Gálatas. Y el cual dice: andad en el Espíritu, camina en las cosas del Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cualquiera de ustedes que llegue delante de mí: pastor, ¿qué significará eso? Es porque realmente hay necedad, porque realmente hay una mente corrompida, porque cualquier niño de primaria comprende, hablando en términos eclesiásticos, de lo que el consejo significa. Anda en las cosas del Espíritu y abstente de las cosas, de los deseos, de aquello que llena tu carnalidad. Bajo este sentido, nosotros veíamos la semana pasada que no hay diferentes caminos para el creyente. Que lejos del postulado romano de decir que todos los caminos conducen a Roma, en verdad hay un solo camino para la verdad y la vida. No hay dos. No hay uno con un atajo, hermanos. Hay un solo camino, el camino estrecho que nos conduce hacia Cristo, y este camino se llama santidad. Entonces no es fortuito y no es casualidad que cuando alguien se siente confrontado y se siente hasta atacado porque se le exige en esta iglesia y buscar la santidad y dejar a un lado la carnalidad, no es fortuito que se vaya, no es casualidad. Y usualmente buscarán iglesias barco, que les permitan revolcarse, que les permitan hacer lo que quieran. Hermano, pero mientras el Señor me preste vida en este lugar, te seguiré recordando domingo a domingo, que no hay otro camino, que hay un solo camino. Y que ese camino es tan estrecho, que no puedes entrar con tus maletas de pecaminosidad, que tienes que abandonarlas por cuanto el Señor demanda santidad. En este trayecto del camino de un creyente, tendremos peligros, porque ese camino estrecho se asemeja mucho a aquel de la mitología griega, donde se encuentran dos monstruos a los costados. Uno de ellos tratará de jalarte, y tal vez cuando quieras cuidarte de él sin darte cuenta, ya estás metido en el otro. Por ello el camino del creyente debe de ser pulcro, debe de ser exagerado, debe de ser con tal cuidado que no salgas ni a derecha, para que pueda alcanzarte el monstruo del legalismo, pero que tampoco salgas a izquierda,
para que te atrape el monstruo del libertinaje. Cuando andamos por este camino en nuestras vidas, este monstruo llamado legalismo buscará hacer lo posible para que tú creas fielmente que cumpliendo reglas y normas humanas, en ocasiones de manera muy exagerada, podrás alcanzar al mismo tiempo tu propia salvación. Tú, no Cristo, tú. Caer en este monstruo es caer en un lugar donde no nos damos cuenta que lo único que hacemos es poner en tela de juicio el sacrificio de Cristo y reducirlo a una burla. Pero por otro lado, tenemos ese monstruo llamado liberalismo, el cual te puede atrapar pensando que como la salvación es por gracia y tus pecados ya son perdonados, como hombre, bajo tu necio corazón buscarás convencerte de que entonces no debes de tener cuidado en relación a las cuestiones pecaminosas. Pastor, por cuanto Dios ya me ha perdonado, entonces ahora puedo hacer lo que quieres. Ese no fue el consejo de Pablo. Pablo dejaría claro que si bien estábamos llamados a libertad, no usáramos esa libertad para la satisfacción de la carne. Tan necio es el corazón, tan engañoso que la Escritura dice que es más que todas las cosas. Nuestro propio corazón, hermano, si has de cuidarte de alguien, cuídate de ti mismo, de tu necio corazón. Es engañoso más que todas las cosas, además es perverso. En este sentido, quisiera hacer un paréntesis. Quisiera hacer un pequeño paréntesis para platicarte algo que a lo mejor ni te interesa, pero mi esposa es muy fan de las series policíacas. Y sin darnos cuenta, pues ya también somos dos. La Ley y el Orden, las primeras 24 horas y cosas como esas, y son muy interesantes. Cuando sucede un asesinato, empiezan a salir los investigadores, porque solamente tienen un cierto tiempo para poder determinar conforme a todas las evidencias qué es lo que sucedió. Me corrige usted si estoy equivocado, pero hay evidencias que son hechos y que no son cuestionables. Pero en ocasiones cuando no aparece un cuerpo dicen, bueno, hay evidencias que son circunstanciales. Correcto. ¿Sí, va? Entonces, en este sentido, el trabajo de los investigadores es recabar las suficientes evidencias para poder identificar a un culpable y con estas evidencias sustanciales, entonces llevarlo a una corte y determinar conforme a todas esas evidencias solamente dos veredictos. O esa persona, en base a todas las evidencias, es totalmente inocente, o en base a todas esas evidencias solamente podremos apuntar a que él en verdad es culpable. ¿Por qué traer este tema intermedio? Porque como creyente, como asistente, como congregante o como simpatizante del cristianismo, no puedes engañarte a ti mismo y no puedes engañar a los demás. Solamente hay tres posturas en este caminar como creyentes, las cuales intencionalmente llevarán al hombre a lo largo de su vida en esta tierra, y las tres posturas sí o sí darán evidencia total de dónde se encuentra. Por un lado, Pablo llamará a un segmento de estas evidencias y les pondrá el título de obras de la carne. Estas evidencias son el resultado de caminar o bien en la postura del legalismo o bien de caminar en la postura del liberalismo o el libertinaje.
será totalmente evidente. Aunque tú insistas lo contrario, las evidencias llamadas obras de la carne, por cuanto salen de ti y son algo que te acompañan y que de continuo surgen de tu propia naturaleza, aun cuando te llames creyente, aun cuando te llames cristiano, serán evidencia suficiente e inequívoca de que eres falso. Y de aunque que proclames ser hijo, en verdad tus evidencias solamente apuntan a que no lo eres. Pero por otro lado, Pablo hace mención de otro grupo de evidencias a las cuales llamará el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son las evidencias inequívocas de caminar intencionalmente y por gracia en la santidad. Cuando un hombre o una mujer procura cuidar sus pasos, cuando un hombre o una mujer ha sido comprado a precio de sangre, cuando un hombre o una mujer realmente tiene el sello de las arras del Espíritu de Dios en su corazón, no podrá hacer otra cosa, no podrá ocultar el hecho de que de él manarán de manera progresiva hasta llegar a una totalidad casi cercana, para dar evidencia total e inequívoca de que ese hombre o esa mujer caminan en el Espíritu y por tanto sus evidencias son fruto de él. En este sentido comienza Pablo en el versículo 22 del día de hoy diciendo eso mismo, mas el fruto del Espíritu es, y ahí vamos a parar. En el devocional de los jóvenes que tenemos los lunes y martes hay una práctica que se les está inculcando, y es que una vez que hayan leído un texto tienen que buscar todas las palabras que en ocasiones les parecen normales, pero si les preguntas qué significa, no tendrán claridad. El primer punto de partida que tenemos que hacer el día de hoy es tratar de determinar qué es fruto. En un diccionario de la Real Academia Española encontramos que fruto es el producto del desarrollo de una flor. Pero esto después de haber sido fecundada, y es entonces que en ella, en este fruto, quedan contenidas las semillas de donde surgió. Esto es bien interesante porque cientos y cientos y cientos y cientos de años, miles de años atrás, sucedió lo mismo en el momento de la creación. Y encontramos en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 11 lo siguiente: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, pero no cualquier fruto, sino fruto según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué sucedió? Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Jesucristo retomaría este mismo concepto y en el capítulo 7 de Mateo dejaría claridad que es totalmente incomprensible pensar que un árbol malo da buenos frutos, o de manera contraria que un árbol bueno da malos frutos. Es por eso que de manera inicial puedo decir categóricamente que hay una alta probabilidad de que te puedas estar engañando. Soy creyente pero camino en la inmundicia, soy creyente pero me gozo en la pecaminosidad, soy creyente pero hago todo lo contrario conforme está establecido en el propósito de Dios. No eres creyente, eres un falso hermano.
El árbol malo, por más que quiera, no podrá dar buenos frutos. Y de manera contraria. Por tanto, hablar acerca del fruto del Espíritu, hermano, es una obra de fecundación. Porque nosotros no elegimos. ¿Acaso no recuerdas que tú caminabas muerto en tus delitos y pecados? ¿Cómo es que puede un muerto levantar la mano? ¿Cómo es que puede un muerto elegir a Dios? No, hermano, esto fue un proceso en el cual alguien actuó sobre nosotros. Y eso se llama misericordia de Dios. Proceso de salvación. Bueno, el fruto del Espíritu es una obra espontánea del Espíritu Santo de Dios sobre los que le pertenecen. En las Escrituras encontraremos un fundamento que es en ocasiones muy sensacionalista, en donde dice que en los tiempos finales, o así es la interpretación de algunos, en los tiempos finales Satanás pondrá su sella, su seño en los que le pertenecen. Muchos han dicho que es un chip. La Biblia no habla nada acerca de eso, pero dice que serán sellados. Hermano, nosotros también hemos sido sellados. El Señor dejó claridad en el libro de Ezequiel capítulo 36 que vendría un pacto nuevo. Vendría un pacto nuevo, donde Él pondría un corazón nuevo en aquellos que le pertenecen. No en todos, en aquellos que le pertenecen. Pero que además pondría su espíritu dentro de ellos. ¿Para qué? Para que pudieran andar en sus mandamientos, en sus estatutos y en sus decretos. Por tanto, el fruto del Espíritu es una obra espontánea que proviene de ese sello de las arras del Espíritu sobre los que a Dios le pertenecen. Hablar acerca de este hecho es hablar acerca de una obra que produce en nosotros características que de manera gradual reflejarán la naturaleza de Cristo y por tanto los atributos que provienen de Él. Nuevamente, hablar acerca del fruto del Espíritu es hablar acerca de que tú y yo reflejaremos cada día más y de manera progresiva la imagen de Cristo en nuestras mentes, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Y por consiguiente, habrá fruto. Pablo lo engloba y lo podemos englobar en 3 grupos, 3 dones, porque son 9. Esto no quiere decir que no haya más, pero Pablo solamente mencionó 9 que son característicos. 3 que se engloban como las cualidades espirituales básicas que debiera tener un creyente, básicas: amor, gozo y paz. Seguido de 3 más que son virtudes que se manifiestan en las relaciones interpersonales. Son virtudes que surgen cuando tenemos comunión unos con otros: paciencia, benignidad y bondad. Finalmente, 3 virtudes, características del fruto del Espíritu que son relacionales. La primera de ellas cuando hay una relación con Dios, la segunda de ellas cuando nos relacionamos con los hombres y la tercera, muy interesante, cuando nos relacionamos con nosotros mismos, y estas son fe, mansedumbre y templanza, mejor conocida como dominio propio. Sin embargo, cuando utilizamos conceptos fuera de su contexto, corremos un grave peligro. Y es aquí donde me gustaría irme muy lentamente, bajo el sentido de que comprendas el sentido de cada uno de estos conceptos. Porque probablemente hoy podrás decir, bueno, es que yo soy bien amoroso. Ando con una y con otra y con... No, eso se llama pecado. Y es degradante delante del Señor. Por ello, el primer elemento del fruto del Espíritu mencionado por Pablo, versículo 22, es el amor. El amor aparece como primero, lo cual intencionalmente nos debería dar un entendimiento de que es el prioritario, el que es más importante. La semana pasada veíamos cómo es que Pablo diría que toda la ley, toda la ley
conforme al concepto de santidad y justicia, se resumía en un postulado: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es algo que repetirá de manera continua el fundamento bíblico. No es envidia al otro, no es chismosea al otro, no es vituperes al otro, no es fastidia al otro, no, es ámalo. ¿No lo merece? Tú tampoco. Ponte a pensar que tú deberías de estar destituido de la gloria de Dios. Así es que, para dejar claridad, el Nuevo Testamento se escribe en griego. Y aquí es necesario hacer un alto en el camino para hacer mención que los griegos no solamente conocían el concepto de amor de manera genérica, ellos utilizaban al menos de 4 a 7 conceptos del amor. Primero daré entendimiento de cuáles no son los conceptos de amor que se aplican a la palabra que está escrita en el original en griego. La primera palabra que definen los griegos como amor no es la que se utiliza, la palabra eros. La palabra eros era utilizada por los griegos como el concepto de un amor erótico, un amor pasional, un amor que tienes de manera desenfrenada y no es el que se menciona aquí. Hay un segundo concepto en el griego que es el amor tipo estorge. Y este tipo de amor sucede de manera natural cuando te amas a ti mismo. Cuando tú dices, bueno, voy a meter las manos en esa máquina, pues de que estuviera loco, yo me amo. Esa naturaleza de amarte a ti mismo y que en ocasiones sobrepasa el entendimiento. De hecho, en la actualidad no hay problemas con que la gente no se ame a sí misma. Más bien la gente se ama de manera exagerada. Pero dejemos ese punto de lado. El amor estorge, utilizado por los griegos, tampoco es el que se utiliza en el texto bíblico del día de hoy. El tercer concepto, que es el amor filia, que es el que tú experimentas cuando amas a un amigo, cuando implica admiración por otra persona, como por tu padre o por tu madre. El amor filia tampoco es el que se utiliza aquí. Si estos tres conceptos no son los que se utilizan, ¿cuál es el que se utiliza, hermano? El concepto de amor que se utiliza es el amor ágape. Un amor que se refiere a un amor incondicional, el cual, para tener mayor claridad, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13. Te lo dejo de tarea para que lo leas completo en tu casa y lo compartas con tu esposa y con tu esposo y tus hijos. De manera genérica, del versículo 1 al versículo 3, Pablo nos dice que este tipo de amor ágape, que es incondicional, no espera condición alguna, simplemente ama y lo da todo, nos dice que solamente puede ser experimentado por aquellos que provienen de la gracia. Pero lo más importante es que me dice que no importa cuánto te jactes de tu caminar como creyente, si tú hablas lenguas humanas y angelicales, si tú tienes el don de la profecía, si tú entiendes todos los misterios de esta tierra, si tú entiendes y tienes conocimiento de toda la ciencia en esta tierra, si tú tienes toda la fe de tal manera que puedas decirle a ese monte, pásate hacia este lado, si tú repartes todos tus bienes para dar de comer a los pobres, es más, si tú entregaras tu cuerpo para ser quemado, pero no eres capaz de amar bajo un sentido ágape, todo lo demás es basura. No sirve de nada. Bajo este sentido, el versículo número 4 nos da las características en 1 Corintios 13 de cuáles son las características de este tipo de amor que debería de experimentar como básico, alguien que ha sido comprado a precio de sangre. Me dice que este amor es sufrido, que este amor es benigno, es decir, tiende siempre a hacer lo bueno, que este tipo de amor no tiene envidia, que este tipo de amor no es jactancioso, que no envanece, que no hace lo indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor,
que no se goza de la injusticia, mas se goza cuando hay verdad, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Que este tipo de amor ágape nunca deja de ser. El primer pensamiento que se me viene es cómo vivimos en nuestro matrimonio y en nuestro hogar, y nos damos cuenta que estamos lejanos de este tipo de amor. Pero nuevamente ahora cambio mi vista y volteo, es cómo nos comportamos dentro de los creyentes, y me vuelvo a dar cuenta que realmente, hermanos, lastimosamente, muchos de nosotros no experimentamos ese amor que todo lo soporta. Que usualmente mi necio y engañoso corazón siempre me llevará a pensar que quien importa soy yo. ¿Por qué se fue de la iglesia? Ay, es que me dijeron. No hay característica. ¿Porque anda ofendido? Es que no me dijeron y no me saludaron. Cosas como esas, hermanos, de verdad. ¿Te das cuenta de las niñerías y lo patético que es el vivir en carnalidad? Ponte a pensar en esto, hermano, de verdad. Si una persona no sale de una iglesia por cuestión herética, ¿por qué se va? Se va por carnalidad. Se va porque vive en su carne, vive en la suciedad. Porque pesó más esto que el propio evangelio. Bajo este sentido, pastor, ¿quién es capaz de amar de esa manera? No lo hay, por supuesto que lo hay. El primer ejemplo lo tenemos en Cristo, el segundo lo tenemos en Pablo, y podemos mencionar a muchos de ellos que fueron capaces, hermano, de recibir la ofensa, de recibir el oprobio, de realmente caminar porque tenían este fruto del Espíritu. Pero lo más importante que debemos de tener en cuenta en este elemento que es básico en la vida de un creyente es que este amor, este tipo de amor refleja claramente el carácter de Dios. ¿No te ha pasado que en ocasiones te dicen, ¿de quién eres hijo? Y después dicen, no, con razón, o sea, tienes características, la educación que recibiste y lo que se percibe viene de ahí. ¿Te imaginas decir soy hijo de Dios y vivir en la carnalidad y en la inmundicia? Eso no corresponde, no hace match. Dios es amor, hermanos. Y si somos hijos que provienen, si somos semilla que proviene de ese árbol, entonces deberemos de tener características de ese árbol según el género. Primera de Juan 4:8 me dice que el que no ama, el que no es capaz de amar de manera incondicional, entonces no ha conocido a Dios. No lo ha conocido. Ha conocido cualquier títere barato que se ha construido en su pensamiento, pero no ha conocido a Dios. Cualquiera que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, me dice Primera de Juan 4:8. Porque versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su único hijo, a su hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Hermano, la mayor esencia del amor incondicional proviene de Dios. Dios no sabría lo patético que serías aún con la salvación, por supuesto. Eso es amor incondicional. Dios no sabría que en ocasiones pondrías en vergüenza el propio evangelio. Claro que lo sabía. Hermanos, eso es amor ágape. ¿Acaso Dios no sabría que de manera continua blasfemarías en su nombre? Hermanos, si eso no es amor, entonces no sé qué es. Eso es amor ágape. Y nosotros estamos llamados a vivir de esa misma manera. Ahí mismo, Primera de Juan, pero capítulo 3, versículo 14, nos dice que nosotros sabemos, eso debería de ser una realidad, deberíamos de saber que pasamos de muerte a vida. Aquellos que han sido bautizados, yo no sé cómo tomaron su bautismo, si fue una burla. Porque cuando nosotros tenemos concepción de que hemos pasado de muerte a vida, entonces me dice que ahora deberíamos de amar a los hermanos. Me dice que el que no ama a su hermano, entonces aún permanece en muerte. Versículo 15, porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida.
Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. A veces no hemos medido el alcance de nuestra carnalidad. Y es que si tú no perdonas, dice el Padre nuestro, Dios no te perdonará. Ahora nos dice Pablo que si tú no amas incondicionalmente, no solamente a tus hermanos, sino aún a tus enemigos, entonces tú eres homicida y estás destinado al lago de fuego. Segunda característica, versículo 22, gozo. Cuando a un niño lo llevas a la tienda después de una semana que no le has comprado nada y le dices, llévate todo lo que tú quieras, ese niño experimenta un total gozo. No es el tipo de gozo que estamos hablando hoy. Hermanos, si de verdad eres ciudadano del reino de los cielos, si en verdad eres ciudadano del reino de los cielos, tienes conciencia de que no perteneces a este mundo. Aunque estás en este mundo, no perteneces a él. Si en verdad eres creyente, comprendes que esto es pasajero, que esto es momentáneo, que somos peregrinos, que somos extranjeros, que vamos hacia nuestra nación celestial y que un día nuestro Rey vendrá por nosotros para llevarnos juntamente con él. Y que no importa cuántas lágrimas hayamos derramado a razón de esta nación en la cual vivimos y en la cual no pertenecemos, porque Él enjugará, Él limpiará toda lágrima de nuestros ojos. La pregunta es, y no la contestes, ¿en verdad lo crees? ¿En verdad lo crees? Quisiera demostrarte que en verdad en ocasiones no es así. En este mundo tendremos aflicciones. Pero cuando tus anteojos son terrenales, entonces tus anteojos tienen una visión periférica solamente horizontal. Cuando tus lentes son terrenales, la luz, el agua, el telecable, la escuela, las colegiaturas, el tráfico, el engaño, la desesperanza, serán lo único que puedas ver a través de esos lentes. Porque son terrenales, porque no pueden ver más allá de lo que les permiten, porque son carnales. En la misericordia del Señor, Él permite que cambies esos lentes porque tu graduación, porque tu optometría ha cambiado. Y el Señor brinda unos lentes nuevos, en los cuales ahora la visión periférica ha cambiado y ahora solamente me permite ver hacia arriba. Y entonces cuando viene la dificultad y cuando viene la pesadumbre, cuando vienen los problemas, cuando viene el vituperio, cuando me siento ofendido, mis lentes solamente me permitirán ver hacia arriba y saber que no importa qué pase en esta tierra, recordar que Dios es soberano, recordar que Dios tiene control sobre todas las cosas, recordar, hermano, que todas las cosas nos serán para bien a los que le amamos. Entonces está prohibido preocuparse, no, hermano, y no malentiendas, está prohibido llorar, no, hermano, Jesucristo lloró. Y Jesucristo se angustió hasta la muerte. Pero te estoy diciendo que si tu constante es no experimentar el gozo del Señor conforme a las promesas que te esperan en el cielo, lamentablemente aún sigues con esos lentes que son de la carnalidad y sigues atado a este mundo. El gozo del que se nos habla en este capítulo es la virtud de experimentar profunda alegría, regocijándonos en recordar las promesas de salvación de nuestro Señor. Entonces vendrá el que me insulta y diré, Señor, no se lo tomes a cuenta porque mi camino está ahí arriba. Entonces vendrán las dificultades y a lo mejor no sé, ya no me alcanzo para pagar mi colegiatura, pero Señor, mi destino no está en este lugar, mi destino está ahí arriba. Hermano, ¿de qué servirá llenar la pared de títulos académicos
si con ellos mismos te vas a pudrir en esta tierra? Juan capítulo 15, versículo 11, nos dice que estas cosas, hablando Jesucristo, dijo, estas cosas os he hablado, para que mi gozo, para que lo que yo experimento, ese regocijo, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere Jesucristo al decir que esas cosas ha hablado? Para que el gozo que Él experimenta esté en nosotros. En los versículos previos nos dice que Cristo es la vid verdadera y que su Padre es el labrador. En versículos anteriores, versículo 2, me dice que todo aquel que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Versículo 3, que somos limpiados por la palabra que nos ha hablado. Versículo 5, que el que permanece en Cristo llevará mucho fruto. Versículo 8, que el Padre es glorificado en que llevemos, no poco, hermano, mucho fruto. Pero si algo debe regocijarnos en verdad es el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también, dice Cristo, yo te he amado. ¿Y qué importa que la esposa te hace feo? ¿Y qué importa que no te saludan? Amado hermano, el Señor, nuestro Salvador te ama. Es por ello que el creyente puede regocijarse aún en medio de las circunstancias más dolorosas terrenalmente hablando, porque cualquier leve tribulación o cualquier gran tribulación en esta tierra no es nada. No es nada en comparación de lo que el Señor está preparando en este momento para ti. No es nada, hermano. Tercer concepto, paz, versículo 22. Cuando nosotros hablamos del concepto de paz, este se suele definir como un estado en el que hay relaciones armónicas y que entonces denota reposo y además tranquilidad. ¿Qué tan importante es este concepto? Sumamente importante, al grado de que se menciona 370 ocasiones en la Biblia. Esto revela que es importante para Dios. En ocasiones se utilizará como saludo, en algunas otras ocasiones el Señor lo mencionará como la ausencia de conflictos, en ocasiones se mencionó como el mensaje que se llevaría a los hogares, pero ahora lo está mencionando como fruto del Espíritu. Cuando un creyente comprende el amor que se ha gestado en su vida, cuando un creyente comprende el gozo que goza en su persona de manera inmediata al confiar en que Dios tiene todo bajo control, traerá directamente al creyente una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero sobre todo, hermano, cuando entiendas la doctrina bíblica y la atesores en el corazón, cuando comprendas que no hay nada que te podrá arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, cuando comprendas, hermano, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, cuando comprendas que ni ángeles ni potestades te podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús, hermano, eso traerá paz a tu vida. Cuando caminábamos en doctrinas incorrectas, ¿no recuerdas que cada mañana amanecías estresado? Señor, ¿este día me iré o no me iré? Bueno, si en este mismo momento tú me llevaras, yo no sé si sería salvo, yo no sé si sería condenado. ¿Por qué, hermano? Porque confiabas en tus fuerzas. Porque no había una doctrina correcta. Hermano, cuando comprendemos realmente que todo es gestado, orquestado, procurado por el mismo Dios, no puede haber más que paz en nuestro corazón. Porque puede venir cualquier cosa, pero sabemos a dónde vamos a ir. Por eso, si en este momento viene la muerte, no importa, hermano, si no hay un centavo en el bolso, yo sé a dónde voy a ir. Si
Si en este momento todos me han abandonado y mi corazón está desquebrajado, no importa, hermano, porque sigo confiando que aún con ello el Señor me llevará. Si a causa del evangelio padre y madre te dejaren, considera esto: el Señor es fiel. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos recuerda ello. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria a Dios. Te voy a dar un consejo, hermano. Cada que quiera salir tu carnalidad en diferentes sentidos, recuerda a dónde el Señor te llevará. En esos momentos en los cuales sientes tanta ofensa para tu persona, recuerda que quien importa no eres tú, pero aún con ello recuerda a dónde es que el Señor te llevará. La paz proviene de esa tranquilidad de saber que nuestro destino está sellado. Característica número 4, paciencia. La Real Academia Española lo menciona como la capacidad de tolerar desgracias, la capacidad de tolerar adversidades, la capacidad de tolerar cosas molestas, cosas ofensivas con fortaleza y sin quejarse y ni rebelarse. Aquí es donde yo creo que el 99.99% de muchos de nosotros ya estamos out. Paciencia. Pero es que nadie puede estar ante la ofensa y no rebelarse. Hermano, yo conozco a uno que narra las escrituras que fue torturado, fue golpeado, su rostro fue desfigurado a causa de ti y enmudeció como oveja llevada al matadero. A veces queremos los milagros de Cristo, queremos las bienaventuranzas de Cristo. Si algo debemos de hacer es imitar su paciencia. ¿Cuánto tiempo predicó Oseas? 30 años, con una nación necia. ¿Qué sucedió? No solamente fue Oseas, Jeremías, Isaías, Oseas y otros cuantos más. ¿Hasta dónde estaba la paciencia del Señor? Una paciencia sumamente grande, pero a final de cuentas en el Señor la paciencia tiene un límite. Mas ese atributo de Dios nos lleva a rehusar el someternos a nuestras pasiones, a nuestras explosiones de ira. Es bien curioso porque un congregante que ya no habita entre nosotros, cuando llegó a faltarle el respeto a los hermanos de una manera déspota, y también lo llegó a hacer conmigo, se justificaba en que es la ira del Señor. No, discúlpame. Lo que dicen las escrituras es que este concepto proviene de Dios y se llama paciencia. Y la paciencia es el atributo de mantenerme ecuánime, rechazando los cambios drásticos en cuanto a la ira. No llames fruto del Espíritu, no te atrevas, hermano, a llamar fruto del Espíritu a lo que es mera carnalidad y proviene de Satanás. Dice Colosenses capítulo 3 versículo: vestíos pues como hijos de Satanás. No dice así. Lo que sí dice es: vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cómo es esa paciencia? ¿No lo dice en el versículo 13? Soportándonos unos a otros, y además no solamente soportándonos, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así es que la carnalidad y la ira de Dios que tanto enarbolamos no puede ser fruto del Espíritu. No proviene de Él.
Le preguntan esta mañana, ¿somos capaces de soportarnos los unos a los otros? La respuesta es no. ¿Por qué crees que la gente se va? ¿Somos capaces de perdonar? No lo sé. Si alguien te ofende, si alguien te ofende, reacciones de la manera en que Cristo reaccionaría, perdonando y haciéndolo solamente por amor. La respuesta a la mayor ocasión es no. Esposas, ¿han de verdad perdonado ese resbalón que tuvo el esposo allá en 1492? Sí, yo ya lo perdoné, pero resulta que en cada pelea lo vuelvo a sacar porque yo perdono, pero no olvido. Estás mal. Eso es carnalidad. Porque entonces debería de actuar Dios como tú. Pero el Señor nos dice que Él perdona todas nuestras faltas. Todas. Él perdona lo que has ofendido, lo que estás ofendiendo y lo que por descuido ofenderás. Y todas esas faltas las lanza a lo más profundo del mar y nunca más las toma en cuenta. No que no se acuerde. Claro, hermano, el Señor nos dio conciencia y lo recordamos, pero no para traerlo para transgresión. Debemos actuar con la paciencia con la cual el Señor nos ha tratado. Cada que pienses que alguien no merece paciencia, recuerda que el primero eres tú. No mereces paciencia y el Señor la ha tenido contigo. Benignidad y bondad son algo muy similar. Benignidad significa mostrar bondad, generosidad, compasión hacia los demás de manera incondicional. Es tender a hacer el bien aún por quienes no lo merecen. Hermanos, la bondad, la benignidad es un atributo de Dios. Es algo que no proviene de Satanás, es algo que naturalmente proviene de Dios. Él extendió bondad para contigo y para conmigo cuando aún éramos enemigos. En el libro de Romanos capítulo número 5, versículo 8 en adelante nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, hermano, no éramos amigos de Dios. Él extendió bondad cuando no había nada merecible de bondad en nosotros. Pero resulta que nosotros extendemos bondad cuando alguien merece que yo le extienda bondad. Las Escrituras me dejan noción que eso lo hacen los patéticos que no conocen a Dios. Ellos aman a quien merecen ser amados, pero ellos no aman a quien no lo merece. Lucas capítulo 6, versículo 27, nos dice que nosotros somos llamados a ser benignos. Lucas 6, 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es suyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito entonces tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, entonces ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Yo sé que en ocasiones tu esposa no va a merecer que la ames. Pero ¿cuál es tu mandato? Amadla. Hermanas,
Yo sé que en ocasiones tu esposo no merecerá respeto, pero tu mandato por parte de Dios es a respetarlo. La tendencia de un hijo de Dios es a hacer lo bueno por los demás. No porque sea lógico, sino porque el Señor lo ordenó y porque Él nos lo puso como ejemplo. Característica número 7, versículo 22, fe. En el original la palabra que se utiliza no es la que conocemos nosotros que se trata en el libro de Hebreos. La palabra utilizada es una análoga que se traduce como fidelidad o lealtad. ¿Quién mejor que nuestro Señor para demostrarnos lo que se traduce y el significado verdadero de lo que es ser fiel? Cuando nosotros decimos que Dios es fiel, es porque Él lo que habla es porque lo va a cumplir. Pablo expresa que en el tiempo donde se está escribiendo había lo contrario por medio de los Gálatas. Ellos cambiaron su actitud hacia Pablo. Aquellos que inicialmente le habían recibido como si fuera un ángel, capítulo 4, versículo 16 en adelante, ahora lo habían convertido en su enemigo. ¿Recuerdas cuál fue la razón? Ellos cambiaron su actitud. Cuando Pablo llegó a predicar el evangelio, es como un ángel. Pablo, amado hermano, es más, nos sacaríamos los ojos si fuera necesario por ti, Pablo. Seremos amigos de uñita y pim pum pum y lo que tú quieras, amado Pablo. Pero poco tiempo después, Pablo dice que esa actitud cambió. Ellos no se mantuvieron fieles. Incluso Pablo dice que se hicieron sus enemigos. ¿Qué pasó? Antes éramos amigos. ¿Cuál fue la razón? Porque Pablo les dijo la verdad. ¿Acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? La infidelidad de los Gálatas no solamente era hacia Pablo. La infidelidad de los Gálatas bajo esa actitud, porque a veces diré, no, es que yo estoy bien con Dios, pero no estoy bien con esta iglesucha. No te equivoques. La infidelidad de los Gálatas no solamente fue hacia Pablo. La infidelidad fue hacia el propio evangelio porque estaban buscando algo que satisfaciera su carnalidad, no el evangelio verdadero. Pero lo más peligroso de esto es que se convierte y converge en una infidelidad tajante contra Dios. Yo no tengo un problema con Dios, tengo un problema con esta iglesia. No, espérate, al momento en que tienes problema con la iglesia, tienes un problema con Dios. En el momento en que tienes un problema con lo que se predica, cuando es fiel, el problema no es con el evangelio, el problema es con Dios. ¿Alguna vez de las cosas que uno pone como estados en el WhatsApp? Es mi mismo número telefónico desde hace 1400 años. Y entonces los estados los ve gente que hace 15, 20 años que no veo, y en alguna ocasión publicaba acerca de cómo a la mujer no le es permitido hablar en la congregación. Es un mandato de Pablo. Y entonces no faltó la mujer empoderada, zapatos de titanio, lomo plateado, que salió y dijo, mira José Luis, yo te respeto mucho, pero no estoy de acuerdo con este machismo. Hola amiga, ¿cómo estás? Qué bueno que no estés de acuerdo, pero esto no lo puse yo, esto lo escribió Dios. ¡Oh! No, entonces sí estoy de acuerdo. Hermano, de verdad podemos cubrirnos los ojos como necios y decir, mi problema no es con Dios, es con la iglesia. Mi problema no es con Dios, es con este prepotente pastor que no. Tú y yo, al final de nuestros días, tú y yo, de manera independiente, tendremos un juicio. En esta tierra puedes engañar a quien quieras, a ti mismo. Pero al final de tus días, tú darás cuenta, yo daré cuenta de toda palabra ociosa delante del Señor.
En verdad, no se preocupen por quedar bien delante de los hombres. Hermanos, estamos hablando del agrado de Dios. Característica número 8, y casi vamos finalizando. Mansedumbre. Real Academia Española nos dice que la mansedumbre es una virtud que modera la ira y todos aquellos efectos carnales desordenados. Mansedumbre. Cuando nosotros vemos un león recién nacido y le subamos su lomito y decimos, ay, mire, es bien mansito, es porque tiene dominio, porque aún no ha salido su naturaleza que es asesina. La mansedumbre es esa capacidad de dominar la ira, los efectos desordenados. Es una manera de templanza que evita movimientos desordenados o resentimiento por el comportamiento de otro. Mansedumbre es mantenerte en la misma posición y que los actos de otro no influyan en tu propio comportamiento. De hecho, es muy curioso porque en las mismas Escrituras se atribuye esta cualidad al mismo Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad sobre mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprendan de mí, dice Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando nosotros hablamos de la mansedumbre como fruto del Espíritu, es una cualidad que además es necesaria, hermano, para poder restaurar a un pecador. El día de hoy con la membresía tendremos reunión al final con los miembros oficiales de la iglesia y tocaremos este punto, la mansedumbre y además el cómo restaurar a alguien. Hermano, todos podemos dar consejería bíblica, todos podemos acercarnos hacia los hermanos para exhortarlos y restaurarlos. Yo diría no. En principio es una obligación pastoral y nadie puede usurpar el lugar de otro. Pero lo más curioso es que en caso de que autorizáramos a alguien dentro de la iglesia para ejercer consejería bíblica, tendría que ser a la luz de las Escrituras. Gálatas capítulo 6 me dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, traducción, si alguno fuere sorprendido que ha pecado, vosotros que sois espirituales. ¿Te das cuenta cómo es que está concordando? No le está hablando a toda la congregación. No le está hablando a Juan de las Pitas, que anhela y desea una posición de realce en la iglesia. No, me está diciendo que le está escribiendo a los que son espirituales. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Por qué la chismosa no puede ir a restaurar? Porque vive en carnalidad. ¿Por qué el soberbio no está llamado a restaurar? Porque vive en soberbia y va a despedazar a aquel otro que va a exhortar. Vosotros que sois espirituales, restauradle, pero además con una característica, con espíritu de mansedumbre. La persona que es apta para poder dar consejo, la persona que es apta para poder dar consejería bíblica, la persona que es apta para poder exhortar, tiene que tener un dominio propio llamado mansedumbre, que debe de ser emocional. ¿Te imaginas a aquel que arde en su ira santa dando exhortación y restaurando? A ver, maldito, eres una vergüenza para la iglesia, ¿qué te crees, infeliz? ¿Eso va a restaurar? Yo no lo creo. Y ha sucedido.
No son aptos de acuerdo a la Escritura, porque se debe de restaurar con espíritu de mansedumbre. Pecado es pecado, pecado es pecado. Y lo mismo es el asesino que el mentiroso. Y lo mismo es la chismosa que el desobediente a los padres. Pecado es pecado. Y no puede haber un cambio de emocionalidad en aquel que va a restaurar, porque lo que va a atacar es la fuente de donde proviene. La naturaleza de la fuente, de la raíz. Pero además dice que cuando restauras con espíritu de mansedumbre, lo debes de hacer considerándote a ti mismo, no sea que tú también en algún momento vayas a estar en esa misma situación. O sea que tú también vayas a ser tentado. Última característica, templanza. Templanza se traduce como dominio propio. ¿Cuántas veces no has pasado por una panadería donde todo es suculento y delicioso y tiene chocolate y glasea y además el olor al café? Y ahorita que muchos de ustedes no desayunaron, pero el doctor ya te ha dicho, estás un poco pasado de tamales o estás muy pasado de tamales, necesitas tener dominio propio. Hay muchos de nosotros que probablemente no lo tenemos, pero aquí nos está hablando de toda aquella carnalidad en nuestras vidas. ¿Por qué engañaste a tu esposa? Es que la carne es débil. No, hermano, estamos llamados al dominio propio, a la templanza. ¿Por qué golpeaste a tu esposa? Es que ella me provocó. No, es que estamos llamados a la templanza, al dominio propio. Esta disciplina permite que los cristianos resistan el poder de la carne. Y aquí viene la característica importante que ya se mencionó en Gálatas 5:17. Paréntesis. En el libro de Mateo se menciona que una escena donde alguien tiene un espíritu inmundo, un espíritu demoníaco. Y narra cómo es que ese espíritu inmundo sale de su casa y empieza a vagar por algunos lugares. Y al no encontrar dónde volver a habitar, regresa a su antigua casa y la encuentra limpia y la encuentra vacía. Y dice que entonces no solamente llega a él, sino que invita a 7 espíritus inmundos peores que él y entran por cuanto está vacía. Y la situación de ese hombre es peor que la postrer. Esto que tiene que ver con la templanza. Que una persona que no experimenta la templanza ni en un grado minúsculo, hay una alta probabilidad de que esa casa esté vacía. Hay una alta probabilidad de que esa casa no sea la que se menciona en Ezequiel 36, que está habitada por un espíritu. Hay una alta probabilidad que la carne esté haciendo lo suyo porque no hay quien le pelee. Gálatas 5:17 nos da entendimiento que los que caminan en el espíritu es porque hay un espíritu. Versículo 17 del 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, la bendición de estar sellados con las arras del espíritu es que nunca caerás en una degradación total por cuanto la casa no está vacía y por cuanto hay un espíritu que rebate a la carne. Preocúpate cuando te dejas ir sin control, que no puedes dominarte y que te ciegas, porque entonces es momento de suplicar por misericordia, porque la casa está vacía. Nos dicen las Escrituras que contra tales cosas no hay ley. ¿A qué se refiere? Se refiere al hecho de que cuando tú caminas en el Espíritu, de manera implícita vas a cumplir las leyes del Señor, las leyes morales. Alguien que camina en benignidad, ¿acaso le tendrás que decir, da pan al hambriento? No, él lo hará. Alguien que ama a su semejante, que lo ama en verdad de una manera incondicional, ¿le tendrás que decir, no asesines? No, hermano, por cuanto él ama ni siquiera le pasa por aquí
contra tales cosas del Espíritu no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí es donde me comienzo a preocupar. Porque la teoría bíblica nos dice que los que están en Cristo deben ya haber crucificado su carnalidad junto con sus pasiones y deseos. La teoría me dice que en la práctica, alguien que ha sido comprado, lavado a precio de sangre, no es que no peque, sino que hay una visión de evidencias constantes y cada vez mayores de que va creciendo gradualmente en santidad, hermano. Pero si siguen pasando los años, déjame retirar el hermano. Más bien diría, simpatizante. Si en tu vida no hay una percepción de evidencias conforme al fruto del Espíritu, ni aún así. Si año tras año pasa y en vez de ver crecimiento en ti, llegamos a una conclusión de que tú eres como el cangrejo, vas para atrás, eras un cerdo espiritual y ahora eres mucho más degradante. Preocúpate en verdad, porque si estuvieras en Cristo debieras ser nueva criatura. Porque los que son en Cristo deberían de haber crucificado ya su carne, sus pasiones y sus deseos. Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Contesta Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en vida nueva. No es que sí soy cristiano, discúlpame. Las evidencias apuntan de manera tajante y directa a que estás o en libertinaje o estás en legalismo, pero no en santidad. El cristiano debe apartarse intencionalmente en su corazón. De la misma manera en que siendo mundanos intencionalmente decíamos, vas a ver cómo lo voy a fastidiar y vas a ver cómo lo voy a tronar. ¿Por qué? Porque la intención surgía desde aquí. Pablo nos está dando entendimiento que esas intenciones ahora deben de cambiar. Intencionalmente debo de actuar conforme al Espíritu. ¿Acaso no te da lo mismo y el mismo tiempo inviertes y el mismo esfuerzo en poner intenciones de fastidiar a alguien que poner las intenciones de amarlo? Hermano, es lo mismo, pero las intenciones son incorrectas. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, entonces lo lógico es que andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo al cerrar este capítulo? Que en ocasiones tu fanfarronería, que en ocasiones tu egocentrismo, que en ocasiones tu fariseísmo de decir, mira, yo sí soy bondadoso, te llevará nuevamente a caer en las garras del legalismo. Que en ocasiones el hecho de experimentar algo muy similar al fruto del Espíritu, porque no lo es, que en ocasiones el hecho de experimentar algo muy similar al fruto del Espíritu te llevará a ponerte por encima de los demás, a usurpar lugares que no te corresponden, a tratar de apropiarte de trabajos eclesiásticos que no son tuyos. Porque yo, hermanos, tengo fruto del Espíritu. No. Por eso Pablo nos da entendimiento, no nos hagamos vanagloriosos. Si experimentas algo del Espíritu, no te hagas vanaglorioso. Experimentar algunas ocasiones características del fruto nos pueden llevar a posibilidades de exaltación propia, a volvernos vanagloriosos, vanidosos, como si el fruto proviniese de nuestros propios esfuerzos. ¿Que no te has dado cuenta, muerto?
que todo ha venido por gracia. Por tanto, al ir cerrando ya esta predicación, te tengo que recordar que estamos llamados a navegar en esta tierra. Estamos llamados a navegar en esta tierra en un estrecho canal que es sumamente angosto. Y es el único, hermano, no hay otro. Es el único canal que te va a llevar a la santidad. Y si tú sigues insistiendo en navegar por otros lados, Dios bendiga tu camino. Pero sí te puedo asegurar que no llegarás delante de Él. Porque sin santidad nadie podrá verle. Por tanto, caminar en el Espíritu, y en esto quiero darte tranquilidad por otro lado, caminar en el Espíritu no se traduce en el hecho de que nunca más volverás a ver rastros de pecado. Una doctrina que surge en el periodo de la Reforma a raíz de Martín Lutero y posteriormente se extendió en toda la época de la Reforma fue la doctrina simul justus et peccator, escrita en latín. Simul justus et peccator, traducida como la doctrina de que simultáneamente, lo querramos o no, hermanos, simultáneamente el hombre seguirá siendo al mismo tiempo justificado y al mismo tiempo seguirá siendo pecador. Si bien el Señor ha sellado a los suyos, no sé si te dé tranquilidad o te dé pesar, pero hasta el final de tus días seguirás cometiendo errores. No serás perfecto. Mas esta no puede ser una permisión por un lado para pecar. Pues es que el pastor ya dijo que nosotros vamos a seguir siendo simul justus et peccator. El verdadero creyente no podrá vivir en paz cuando tenga una mancha minúscula en sus vestiduras. No podrá ocultarse el sol e ir a dormir con ira en su corazón. No podrá estar tranquilo hasta en el momento en que sus vestiduras vuelvan a ser blancas a través del arrepentimiento y el perdón para aquellos a los cuales ha transgredido. Hermano, congregante, simpatizante o lo que seas, hoy es un día para suplicar. Hoy es un día para voltear hacia la cruz de Cristo y seguir rogando por misericordia, porque todo aquello que nuestras fuerzas no somos capaces de hacer, hermano, el Señor hizo una promesa: y haré un nuevo pacto y los traeré de todas las naciones y cambiaré su corazón. Y quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ellos para que anden en mis caminos, en mis mandamientos y en mis estatutos. Hoy es un buen día para que clames por misericordia. Porque sin santidad te engañarás a ti mismo. Sin santidad nadie verá al Señor. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.